A veces nos va de la patada, conociendo o manejando una emoción. Imagínense cómo se sentirán los chicos que de repente no saben de qué se trata. Hay que dejar y validar esa emoción. Bueno, justo vamos a platicar acerca de cómo regular las emociones en nuestros niños con Diana Fuentes, que esta mañana está con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, porque es importante que nosotros reconozcamos lo que estamos sintiendo. Es importante porque si no lo expresamos, lo guardamos, ¿verdad? Y si lo guardamos a la hora que tengamos una emoción muy fuerte, como por ejemplo el enojo, podemos, tanto los niños como seres humanos, podemos tener una reacción inadecuada, ¿verdad? Claro. Como lanzar algo, tirar algo, ofender a alguien, herir a alguien, ¿verdad? Sin estar pensando conscientemente, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante enseñarle a los niños y educar con el ejemplo, ¿verdad? Así como si mi hijo ve que yo no sé manejar el enojo, pues seguramente no lo va a saber manejar, ¿verdad? Entonces, es muy importante como enseñarle, ¿verdad? Nos podemos enojar, pero tenemos que identificar por qué me estoy enojando, qué fue lo que me causó ese enojo. Esto me imagino que en la adolescencia se vuelve un tema un poco más complicado, porque se vuelve algo más hormonal también, las reacciones conforme van conociendo su emoción. ¿Cómo podemos guiarnos nosotros también? Porque digamos que en nuestro ejemplo de repente no es tan válido, porque bueno, nosotros, pues como te decía al inicio, lógicamente a veces no sabemos ni cómo manejarlas y queremos que nuestros hijos sí se comporten a la altura, pero nosotros no. Exacto. En la adolescencia es mucho más complicado por el tema que ellos están teniendo muchos cambios, muchas veces, aunque nosotros les digamos como adultos, mira, eso no está bien, pues obviamente no tienen como esa conciencia o esa capacidad como para entender, pero sí es importante, ¿verdad? Sí es importante como decirle, bueno, es válido que te sientas así, pero hay que hacer esto, ¿verdad? O darle herramientas, y herramientas como para regular, por ejemplo, podría ser hacer respiraciones, bueno, hagamos 5 respiraciones juntos, entonces yo lo hago, tú lo haces, lo hacemos juntos, o darle su espacio personal, tal vez es algo que tal vez necesitan. En la adolescencia normalmente hay muchos cambios y muchas veces ellos no saben ni qué quieren, ni nada, ¿verdad? Entonces están pasando por muchas situaciones que las emociones están como mucho más fuertes en esa etapa. Sí. Y nosotros como padres tal vez no deberíamos desesperarnos, sino que también respetar ese espacio siempre y cuando sea guiado también, me imagino yo. Hay una manera también que me pareció y me llamó mucho la atención, que es transformar la emoción. O sea, no porque sea una emoción negativa, como tristeza, como furia, como rabia, no te podría conducir a algo positivo. Te estaba comentando acerca del ejemplo de que una mamá se le quema la cena y llega el papá y la abraza y al mismo tiempo se convierte en una celebración, en una fiesta donde el hijo está viendo qué está pasando. ¿Cómo podemos enseñarle eso a nuestros hijos? Como que está bien equivocarnos, ¿verdad? No somos perfectos, a aprender a manejar la frustración, aprender a ser más tolerantes, ¿verdad? Porque muchas veces queremos enseñar que todo es perfecto, que todo tiene que salir perfecto, sí. Y cuando no es así, los niños se frustran demasiado, ¿verdad? Entonces es muy importante como que se aprendan a frustrar. Es válido frustrarse y la frustración ayuda mucho a entender y a comprender muchas situaciones de la vida, ¿verdad? Entonces es muy importante como, sí, que se frustre, pero que aprenda a tolerar la frustración o a resolverlo. Bueno, se me arruinó esto, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? Sí. No se va a acabar el mundo. Qué risa, porque justo ayer me estaban dando precisamente las mismas palabras que tú me estás diciendo y nosotros como que no lo validamos. O sea, es muy válido equivocarse. Inclusive me daban un ejemplo así como que, inclusive los discípulos de Jesús se equivocaron. ¿Por qué nosotros no nos vamos a equivocar? Lógicamente está en aprender de ese error y ver de qué manera lo vamos a solventar, que de repente es ahí donde perdemos un poco la paciencia. ¿Qué recomendaciones le darías a todos los padres que de repente están que tiran la toalla? Que lógicamente nunca lo hacemos porque nuestro amor es incondicional, pero que de repente necesitan como un apoyo, aunque no lo sepamos pedir, a veces se necesita como una asesoría. Sí, yo creo que lo importante es, uno, validar sus emociones, ¿verdad? No decirle, no llores, o no te puedes enojar, o no es para tanto, ¿verdad? O sea, como, bueno, sí, estás triste, puedes llorar, pero explícame el por qué. También es muy importante no solo enseñarles las emociones, sino podemos hacer juegos con ellos, por ejemplo, juegos de mesa, ayuda mucho a manejar la frustración, sí. El tolerar perder, ¿verdad? El ganar, el saber ser un buen ganador. Entonces, todo ese tipo de juegos de mesa ayuda muchísimo, es algo que podemos trabajar con ellos los fines de semana o hacer una dinámica en las noches, ¿verdad? A través de un fin de semana antes de dormirse podríamos hacer ese tipo de juegos porque a los niños
pues hay que enseñarles, ¿verdad? Pero normalmente a ningún niño le quiere perder, ¿verdad? Sí. Ellos son los que ponen las reglas a veces en los juegos. Claro. Entonces, por eso es importante enseñarles que es válido también perder. Sí, y eso también nos enseña un poco el reflejo de cómo ellos se comportan en casa. Me imagino que también será cómo están tratando a sus amiguitos, a sus profesores, y que lógicamente no es responsabilidad del lugar donde estudien el forjar esa personalidad, sino nuestra, ¿cierto? Sí, porque muchas veces ellos a veces son el reflejo en el colegio. Por ejemplo, si hay gritos, si hay insultos, ellos seguramente son niños que van a ir a gritar, a insultar porque no están reprimidos en casa, pero en el colegio se sienten tal vez con la libertad de poderlo hacer. ¿Hay alguna de las emociones que deberíamos prestarle atención? Me refiero a, no sé, siento como por ejemplo, como en la película, literal, siento que últimamente se manifiesta mucho la ansiedad en mi niño. O sea, no es tanto la alegría, ¿verdad? Algo que yo pueda estar tranquila, sino que veo mucha ansiedad. Sí, yo creo que también lo han sobrecalificado, porque ahora los niños a veces dicen, ay, tengo depresión, y no Claro. tienen el significado de la depresión. Exacto, y uno, o pero tengo ¿de ansiedad, dónde saben? ¿verdad? Entonces a veces yo creo que también como hay mucha información, pero saber que puedo yo sentir esa emoción, más no significa que yo sea ansioso o sea depresivo, ¿verdad? Puede ser que sí me sienta triste, pero eso no va a determinar que yo ya tenga un diagnóstico. Sí. Y muchas veces yo he escuchado niños que me han dicho, es que estoy depresivo. Y yo, ¿quién le dijo eso, verdad? O sea, es con cosas que escuchan, ¿verdad? A veces de los papás, a veces los papás dicen comentarios como, ah, es que él está deprimido, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que decimos, Sí. cómo gestionamos esas palabras a los hijos, ¿verdad? Como decir, ay, qué chillón. Entonces el niño, o eres muy débil. Pero entonces ya le estamos haciendo menos, entonces los niños se sienten menos. No les trabajamos su autoestima, más bien las estamos dañando. Entonces es muy importante como empoderar, darles esa seguridad, darles esa herramienta de tú puedes, tú lo vas a lograr, mañana va a ser un mejor día. Sí, el poder de las palabras es impresionante, cómo puede uno inocentemente destruir completamente la percepción propia que tienen nuestros chicos con solo mencionarlo como por un chiste, y de repente tiene más secuelas de lo que uno se podría imaginar. Gracias, Diana, porque esta mañana realmente siempre tú tocas temas muy interesantes acerca de la niñez, y lógicamente pues nosotros muy dispuestos a aprender Muchas de ella. gracias. Vamos a continuar con más de Nuestro Mundo.